entonces ya le doy la palabra a Jesús Arellano Esquivel. Es diplomado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Seminario de Métaphysique y del Seminario de Historia de Filosofía. Je le dis en espagnol, je suis désolée. Diplômé en philosophie par l'Université nationale autonome du Mexique, membre du Séminaire de Métaphysique et du Séminaire d'Histoire de Philosophie au Mexique. Il travaille sur la pensée libertine et plus particulièrement sur la philosophie du Marquis de Sade. Il travaille aussi sur le libertinage en général, chez Marivaux, comme chez Crébillon, entre autres. Il est aussi membre de l'Institut de recherche philosophique du Mexique, où il participe à des séminaires et enseigne à la faculté de philosophie et des lettres de l'UNAM. Je lui cède la parole. Il va nous parler en espagnol de la recepción y porvenir de Marivaux en México, acercamientos a su obra. Bueno, muchas gracias, querida Lidia, muchas gracias. De la misma manera hablaré en español. Lidia sabe bastante bien que quería hacerlo en francés, sí, pero sabe también un poco de mi ser despistado, así que no quiero que teniendo 20 minutos intentando hacerlo en francés me lleve la hora completa. Entonces prefiero hacerlo en español. Y bueno, pues el texto que voy a leer realmente es desde un contexto de descubrimiento en México, en este caso descubrimiento de este autor que tiene que ver con las sorpresas que nos ha causado incluso en la academia acercarnos más a esta obra de un autor que ha pasado bastante a la sombra. Entonces, pues bueno, comenzaré con esto. Recepción y porvenir de Marivaux en México, acercamientos a su obra. El nombre de Pierre de Marivaux resuena entre clases y pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras en México, tan solo como el eco que repite la frase, como Molière. ¿Como Molière? ¿Tan solo se puede decir de Marivaux que es como Molière? Y sin embargo, poco se responde a ello, pues así como nadie niega la originalidad de Molière, tampoco nadie vacila en responder que se conoce poco la obra de Marivaux, incluso entre los mismos colegios de letras y de teatro. Personalmente, considero que este desconocimiento se debe tanto a un desinterés hacia el autor, no tanto a un desinterés hacia el autor, sino más bien a un abandono del siglo de las luces, que curiosamente pasa desapercibido. Qué ironía la de ver que las luminarias se pierden en la oscuridad intelectual. Recuerdo que alguna vez en el colegio de filosofía platiqué acerca de mi interés en este siglo, confesando que me cautivaba la filosofía de la Ilustración, a lo que un compañero respondió: la Ilustración solo es Voltaire. Y entre risas, un profesor agregó: ¿y Rousseau? Voltaire y Rousseau. También me pareció gracioso, sobre todo ante algo que pude comprender. El siglo de las luces se ha apagado y casi a nadie le interesa iluminarlo. ¿Dónde están los varones, Holbach y Montesquieu? ¿Dónde queda la enciclopedia de Diderot y d'Alembert? ¿Será que la Ilustración solo quedó entre estudios de gabinete? ¿O es que acaso no se sabe que la filosofía también se hacía en el tocador? ¿Dónde están los libertinos eruditos? ¿Dónde está Crébillon y Marivaux? ¿Dónde está el teatro francés? Y así como a mí me respondieron que la Ilustración solo es Voltaire, así se dice que el teatro solo es Molière. Insisto en que esto no se debe a un desinterés por el autor, sino a un desdén a la Ilustración, pues son pocos los profesores que dedican sus estudios a este periodo y quienes trabajan este siglo precisamente dan clases de Voltaire y Rousseau en filosofía y Molière en letras. Y esto lo hacen así un tanto más por lo accesible que son estos autores y no porque los demás sean menos importantes, pues cuando se menciona algún otro nombre, aunque nos atraiga su obra, es poca la bibliografía con la que se cuenta para consultar, por lo que se regresa a los mismos estudios. Este ha sido el caso de Marivaux en México. A propósito de su obra, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM cuenta con apenas 2 obras traducidas al español, que son El juego del amor y del azar, por Pedro Morante, y El malentendido, con el petimetre corregido de la Asociación de Directores de Escena de España, traducidas por Lidia Vázquez.
Además de estas obras, hay textos en francés, selecciones de textos de la obra de Marivaux en títulos como Théâtre Chaussy y el siglo XIX, estudios literarios, donde se hace una recopilación de Bayle, Fontanelle, Marivaux, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Buffon, Mirabeau y Chenier. En cuanto a la bibliografía que se dispone de Marivaux en la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, se cuentan tan solo con la traducción al español de La Isla de los Esclavos y la Colonia, editada también por la Asociación de Directores de Escena de España, con traducción de Lidia Vázquez. Lo anterior pone en evidencia lo complicado que es acercarnos a la obra de Marivaux, como también la poca difusión que se ha hecho de su trabajo. Aún con ello, se han llevado a cabo 2 trabajos de titulación de grado en Letras y Literaturas Modernas, uno por parte de Iván Ricardo Aceves López, titulado Molière y Marivaux, análisis comparativo de 2 obras, presentado en el año 2009, y el segundo por parte de Rosana Aguilar López, titulado Un acercamiento a l'École de Femme de Molière, l'École de Phil de Milhaud y l'École de Mer de Marivaux. El problema de la educación de las mujeres, presentado en el año 2012, ambos dirigidos por la doctora Claudia Ruiz García. En ambos casos, la lectura de Marivaux acompaña a la de Molière, partiendo de la comparación de obras para situar a nuestro autor dentro de los reflectores del teatro francés, ajustándose nuevamente a la frase como Molière. En palabras propias de la doctora Claudia Ruiz, reconoce que ambos trabajos son buenos en tanto que rescatan la obra de Marivaux, pero también enfatiza en que pudieron ser mejores si tan solo se trabajaran exclusivamente sus textos. Sin embargo, advierte la dificultad para ello debido al poco material con el que se cuenta para su consulta, por lo que siempre resulta más cómodo y conveniente hacer una lectura comparada con Molière. Por lo que respecta al Colegio de Letras Francesas, la doctora Claudia Ruiz es la única profesora que incluye textos de Marivaux en sus cursos, ofreciendo programas de estudios en los que analiza literatura y filosofía libertina. Sin embargo, la matrícula de estudiantes de letras modernas no es muy amplia, y aún son menos quienes llegan al aula de la doctora Claudia, y de quienes toman sus clases. Han sido solo los 2 compañeros antes mencionados, con una distancia de 3 años entre cada tesis, los que se interesaron por la obra de Marivaux, hace ya 13 años. Frente a ello, la doctora Ruiz conserva una postura optimista de la lectura que se hace de estos hombres de letras, como también una visión esperanzada de que se difundan más sus obras, particularmente de Marivaux, pues apunta que es un autor completamente olvidado. Este olvido que menciona la doctora Ruiz se hace manifiesto en la propia Academia de Teatro en la facultad, pues aunque se conoce su obra, se pasa por alto y muy pocas veces se pone en escena. Algunos compañeros de la academia incluso reaccionaron con extrañeza al escuchar el nombre Pierre de Marivaux, pues no recordaban haberlo visto en la carrera. Pero ello no significa que nadie lo trabaje o que nunca haya resultado atractiva su obra, pues aún con los pocos que conocen su obra ha sido suficiente para llevar a escena La Isla de los Esclavos. Esos pocos lectores de Marivaux, actores y directores, conformaron un grupo llamado el Teatro Germinal, en el corazón de la ciudad de Querétaro, ofreciendo funciones en recintos culturales asociados a la atracción turística. Aprovechando el apoyo estatal que se les brinda, han presentado un proyecto en el que se pretenden difundir obras poco conocidas, pero que enriquecen el contexto de diversas épocas. Y para abrir este proyecto, eligieron La Isla de los Esclavos, que fue presentada durante todo el mes de mayo de este año, iniciando el sábado 3 con su primera función y concluyendo el domingo 25, sumando un total de 8 funciones en todo el mes. Esto fue justo la semana anterior, o sea, terminaron recientemente. De acuerdo con los actores y los directores de Teatro Germinal, estas funciones han sido una sorpresa tanto para el público como para ellos mismos, pues los espectadores han mostrado una recepción favorable de la obra, como también les ha causado asombro escuchar un nuevo nombre de teatro francés, por lo que, recordando las palabras de una actriz del Teatro Germinal, la curiosidad animó a la compañía tanto como al público, ya que esta puesta en escena fue experimental por parte del grupo. Querían ver qué pasaba,
mientras que los espectadores se sintieron atraídos por el nombre del autor. Querían saber cómo se pronunciaba y de qué se trataba. El caso es que esta curiosidad unió en la intimidad de los recintos culturales a quienes hacen que el teatro germine, la compañía teatral y el público. Con esto, el teatro sigue vivo y en escena se revive a Pierre de Maribou, de quien desean presentar más obras. Cabe señalar que la edición con la que trabajaron fue la de la Asociación de Directores de Escena de España, confesando que solo contaban con un tomo físico que fotocopiaron hasta que se dañó, por lo que después fotocopiaron algún juego de las copias ya hechas, con anotaciones y subrayados del actor a quien pertenecía ese juego. Aún con el entusiasmo con el que trabaja el Teatro Germinal, Guillermo Gutiérrez y Carlota Desaire, actores y miembros de la compañía, lamentan que no haya más obras de Maribou a su alcance. Consideran que se tendría una gran recepción por parte del público. De manera que tanto la observación por parte de la doctora Ruiz desde la facultad, como las opiniones de la compañía teatral y el público desde Querétaro, coinciden en que existe un interés por la obra de Maribou, pero muy poca distribución de su obra, lo cual ha hecho que nuestro autor pase desapercibido y se quede entre las sombras que envuelven al siglo de las luces. Personalmente he compartido que la Asociación de Directores de Escena de España no ha dejado de trabajar en las ediciones de la obra de Maribou, pues en palabras del propio Carlos, director de la ADE, cada año se publica un nuevo tomo de Maribou con traducciones de Claudia Pena y de Lidia Vázquez, mayormente, lo cual ha entusiasmado a la doctora Ruiz y a un grupo de estudiantes de letras francesas en la facultad, como también a la compañía de Teatro Germinal, quienes esperan que pronto los textos lleguen a México. A propósito de ello, se han comenzado algunos planes para la difusión de la obra de Maribou, de entre los cuales ya se han mencionado mesas de diálogo en torno al teatro francés, haciendo particular énfasis en nuestro autor, presentaciones de libros donde se hable de la colección de la ADE, círculos y talleres de la lectura trabajando en recintos culturales, como también el contacto con otras compañías de teatro que pongan en escena alguna obra. Cabe resaltar que estas actividades se han planeado a raíz de un acercamiento personal que he tenido con la doctora Lidia y Carlos, quienes me han facilitado las obras impresas, obras que en el contexto que he mostrado anteriormente de México parecen tomar el carácter de inéditas. Y aunque el uso que yo le estoy dando a las obras de Maribou es el de rastrear argumentos científicos y filosóficos en sus textos, como lo explicaré más adelante, el interés por parte de personas dedicadas al teatro y a las letras francesas me ha llevado a compartir y prestar estas obras, ya que en México aún no se han comercializado. En lo personal, debo decir que mi intención no es ser coleccionista de libros ni caer en la presunción de contar con libros exclusivos, sino lo contrario, pues me interesa difundir la obra de Maribou y el trabajo que realiza la ADE con sus ediciones. Con este propósito he buscado participar en actividades que me permitan divulgar estos textos, de entre las cuales me gustaría mencionar las tres más importantes, a saber, cursos y talleres en una institución gubernamental de mi localidad, participación y propuesta en escena de la Academia de Teatro de dicho lugar, y por último, la posibilidad de una coedición con la editorial universitaria de la UNAM en México. Respecto a la primera actividad, la de ofrecer cursos y talleres donde se analicen algunas obras de Maribou, es necesario mencionar que el espacio es de creación reciente, por lo que existe una gran apertura para este tipo de proyectos que exploren el arte y la cultura. Así, el Instituto Municipal de las Bellas Artes, situado en el municipio de Nezahualcóyotl, de donde yo soy originario en México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, ofrece cursos y talleres de diferentes disciplinas artísticas tales como la pintura, la danza, la música y el teatro. En los últimos años he sido invitado a participar en este instituto con algunos seminarios de filosofía y literatura, trabajando de cerca con personas de teatro y de música. Es con ellas con quienes se ha ideado la lectura en talleres de la obra de Maribou, analizándola desde el campo artístico y filosófico, trabajando con los tomos que tengo en físico. En cuanto a la segunda actividad, la de poner en escena algunas obras, se deriva como resultado de la primera, y debido a que en este instituto los estudios se encuentran divididos por academias, es la Academia de Teatro de Limba
la que se encargaría de llevar al escenario la obra de Malibú, con el objetivo de ser representada en eventos culturales y actos políticos tales como ferias del libro, aniversarios institucionales, clausuras escolares y eventos exclusivamente artísticos del instituto. En lo referente a la tercera actividad, la de una posible coedición de la obra de Malibú con el programa editorial de la UNAM, debo decir que ha sido una propuesta orgánica en el sentido de que en alguna reunión reciente, eso tal vez hace un mes, que me reuní con estas personas del programa editorial, comenté el contacto que tengo con las ediciones de la ADE y la cercanía amistosa, me atrevería a decir, que mantengo con Lidia, por lo cual salió el tema a la mesa como una apertura por parte de la UNAM para hacer un volumen completo de las obras de Malibú con las traducciones que ya tiene la ADE, editándolas en un solo tomo y distribuyéndolas con el sello universitario dentro de las colecciones de nuestros clásicos. Esta colección es una de las colecciones principales del programa editorial de la UNAM, que desde que se formó la Universidad Nacional ha tenido, bueno, esto se llama Nuestros Clásicos porque reúne desde autores clásicos griegos hasta textos sumamente recientes, donde se va haciendo una edición cuidadosa y bueno, se cuidan también los prólogos para estudios universitarios. Entonces, a raíz de esta colección, pues se han difundido bastantes textos que también han quedado a veces olvidados y que la universidad los pone en las bibliotecas universitarias para consulta. Entonces, bueno, estaría por ahí. He mencionado estas actividades específicamente porque son actividades en las que me puedo involucrar directamente y contribuir a la difusión de la obra de Malibú. En cuanto a los talleres y la puesta en escena, considero que el trabajo en equipo con personas de otras disciplinas enriquece el análisis de las obras, lo cual nos exige un mayor conocimiento del autor y en gran medida un dominio de su obra, ante lo cual estamos plenamente comprometidos. Sin embargo, para llevar a cabo la tercera actividad, es decir, la coedición entre la ADE y el programa editorial de la UNAM, es necesario que de entrada también resulte interesante a Carlos y a las traductoras. Si no, esto no queda. Para que posteriormente se realicen los trámites burocráticos necesarios, lo cual escapa de mi trabajo como editor en las ediciones universitarias, pero que yo estoy en completa disposición de que se puedan llevar a cabo reuniones y cosas así. Para concluir esta ponencia, he dejado al final la manera en la que personalmente me he acercado a Malibú, mi interés y la lectura filosófica que hago de sus textos. Actualmente me encuentro trabajando la obra del Marqués de Sade, explorando los textos libertinos como antecedente de la filosofía libertina. En este antecedente han aparecido autores como Gassendi, Charron, Le Vallée, Lametrie, Holbach y el propio Montaigne, quienes desde el escepticismo y el epicureísmo discutían con la ciencia moderna en torno a la naturaleza y su papel determinante en el comportamiento humano. Tanto conocedores de la filosofía antigua como fanáticos y especialistas de la ciencia moderna, los pensadores libertinos lograron encajar el materialismo científico con un sensualismo ético abordado desde el campo médico, haciendo de la anatomía y la teoría de los humores su eje de investigación. Pronto esto se convirtió en una de las principales características del pensamiento libertino, volviéndose una especie de método para sus investigaciones, donde comprendían el funcionamiento anatómico del cuerpo y los arrebatos pasionales del corazón y la mente humana, tomando como puntos de partida a Sexto Empírico y a Epicuro, como a Hipócrates y Galeno. Las observaciones de los libertinos hicieron de la medicina la ciencia confiable para el bienestar del cuerpo y del ánimo humano, de manera que tanto la tristeza, la ira o la melancolía podían combatirse con una buena dieta, ejercicio y descanso, procurando siempre el deleite de la mesa y los placeres de la alcoba. De este parecer fue el médico Lametrie, quien observaba que, cito a Lametrie, todo cede ante el gran arte de curar. El médico es el único filósofo que merece bien su patria. Qué magia, qué encantamiento. Su sola visita calma la sangre, devuelve la paz a un alma agitada
y hace renacer la dulce esperanza en el corazón de los desdichados mortales. Anuncia la vida y la muerte como un astrónomo predice un eclipse. Esto del hombre máquina. Aún con ello, existen agitaciones en el corazón humano que muy difícilmente son comprendidas y casi imposibles de ser tratada por la medicina. Agitaciones que llevan al individuo desde la enfermedad al culmen de la alegría, arrebatándolo de la tristeza y colmándolo de regocijo. Más aún, son fenómenos que no se encuentran documentados entre los expedientes médicos, pues no existe tratamiento que explique cuánto mejora a alguien por casarse con el ser amado, si no es el amor médico de Molière. Así, los libertinos no solo eran conocedores de la filosofía antigua y de la ciencia moderna, sino también amantes de las bellas letras, de la poesía y el teatro, campo en el que veían el actuar del carácter humano y de los caprichosos arrebatos del corazón. Este acercamiento, aunque ha sido desde la filosofía, me ha permitido ver más de cerca la íntima relación que tuvo el discurso filosófico con la expresión artística, casi siempre mezclándose una con otra para hacer este título del que Sade habría querido gozar al final, un hombre de letras. Pero, ¿qué acercamiento es ese? Es el acercamiento de un amante, un enamorado que describe con delicadeza las violentas sacudidas que invaden su ánimo. ¿Quién más para poner en escena a este amante si no es Marivaux? Este amante como hombre de letras que escribe en una nota, y en este momento empezaré a hacer unas paráfrasis de la segunda sorpresa del amor. Este amante como hombre de letras que escribe en una nota: me voy tan penetrado de amor por vos, y que besando la mano de su amada le dice: mi amor os durará tanto como mi vida. Y pensar que esta declaración de amor es verdaderamente una declaración de amistad. ¿Puede un hombre de letras ser amigo y amante de quien ama? Qué sorpresas las del amor. En estas páginas veo al filósofo libertino como amigo y como amante, entregado a los arrebatos de su corazón que su corazón y su mente agitan, deseando tener a su amada entre sus manos y recorrer cada parte de ella con sus ojos, aprenderla y conocerla toda por el placer de conocer. ¿Y quién es la amada del filósofo si no es la filosofía misma? Si me permiten decir un poco de ella, diré que no sé bien qué imagen utilizar para explicároslo, porque los antiguos pintaban las cosas con imágenes. Imaginaos a una mujer coqueta. Amigo y amante, el filósofo se entrega a ella conociéndola y adorándola cada vez más. Qué felicidad la de este amante al escuchar la voz de su amada decir: quiero veros contento, quiero que os sintáis tranquilo, dadme la mano, me apetece pasearme por el jardín. Como libertino que conoce los textos griegos, el filósofo se siente conducido a los jardines epicúreos tomado de la mano de su amiga, la sabiduría, y que cuanto más se adentra en ella, tanto más le revela esos misterios y secretos de la naturaleza que con tanta insistencia busca el científico. ¿El filósofo sería capaz de burlarse de ella? No, a la filosofía no se le traiciona. Si tan solo existiera un epígrafe que pudiese decirnos su voz, a modo de sentencia, la filosofía nos susurraría al oído: la infidelidad de un amante no me afectaría, pero la de un amigo me desespera. No creía que las amistades fueran tan peligrosas. Y cuanto más peligro, y cuánto peligro más puede albergar el amor, ese amor que tanto place y que tanto agita el corazón humano. Pero un filósofo libertino, como buen amante y amigo, no traiciona los secretos de amistad, ni teme expresar sus pasiones a su amada. Y hablando como si fuera el mismo Cupido, el filósofo confiesa a la filosofía: no, Dios adorable, no me expongáis a deciros que os amo. Os lo tomáis como un engaño, pero sois demasiado amable, y mi corazón podría confundirse. Os digo la verdad, no se remonta a hoy la emoción que despertáis en mí. Conozco mis encantos, ni en la tierra ni en el cielo veo nada que no ceda ante los vuestros. ¿Cuántas veces he intentado arrodillarme ante vos? Esto de la reunión de los amores. En conclusión,
Debo decir que con los textos de Maribú he encontrado las palabras con las cuales pretendo una cierta personificación de la filosofía, en un capítulo específico de mi investigación titulado El placer de la filosofía, donde se exprese la máxima hedonista del goce por el estudio que los libertinos tanto practicaban. ¿Y quién mejor para gozar de los placeres de esta filosofía sino un filósofo, que ya por nombre se lleva el ser amante de la sabiduría, personificado en un hombre de letras que ahora le declara su amor diciendo: siento que mi corazón entero os pertenece, miradme, no me conocéis, el amor a vuestros pies os habla, intentad verlo, solo quiere alcanzaros con sus flechas, os amo, pero vuestros ojos no me tranquilizan, una mirada acabaría con mi felicidad. ¿Una mirada? Ay, qué placer que me la concedáis. Querida mano que idolatro, recibid mis arrebatos. He aquí el más feliz instante que me haya tocado compartir. Muchas gracias. Enhorabuena, precioso.